Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino en Danbury, Connecticut. Bienvenidos a todos, que Dios los bendiga y que Dios les extienda su misericordia y su benevolencia, y que responda a cada petición de acorde a su voluntad. Bendiciones a todos. Quiero leer un versículo que está en Salmos 110. Salmos 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Quiero leer el versículo 110. Salmos 119, versículo 110. Dice: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús, por este día, Dios, que tú nos permites predicar tu palabra. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de ser portadores de aquella palabra escrita, Dios, que tú un día le confiaste a un pueblo de Israel, porque ahora nos has dado acceso a ella, Dios, por tu gracia, porque nos hiciste pueblo, porque derramaste la sangre de tu Hijo en la cruz y nos diste acceso, entrada a las cosas celestiales. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que tú, por medio de tu Espíritu, nos traigas entendimiento a todo aquel que escucha este mensaje, Dios, y que tú traigas esperanza y que tú traigas contentamiento. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra dé fruto a todo aquel que le escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice el salmista David: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Otra versión dice: me pusieron trampa, me han tendido una trampa, pero yo no me descarrié de tus preceptos. Cuando habla de desviarse o de descarriarse, se refiere a que se estaba caminando por un camino que era el verdadero, que era el sendero de la vida, que era el camino que conducía a la vida eterna, pero por alguna razón se desviaron, se descarriaron. Y dice aquí que los impíos le pusieron lazo. Un lazo es una trampa, es algo que está puesto en el camino a propósito para hacer que aquel caminante sea atrapado y no llegue al destino que lleva ese camino. Si se conduce por el camino a la vida eterna, el destino de ese camino es la vida eterna. Entonces los impíos ponen lazo
para que no lleguen al destino. Entonces, ese lazo son trampas para atrapar. Hay muchas trampas. Entonces, los impíos ponen lazo al que va en el buen camino para evitar que llegue a la vida eterna. Y de eso quiero hablar hoy. De todos esos, de varios lazos. Tal vez no voy a hablar de todos, pero de cómo hay diferentes lazos para el creyente en Dios, para desviarse, para descarriarse de sus mandamientos. Entonces, lamentablemente algunos ya cayeron en esos lazos y están descarriados del camino, están descarriados de la vida eterna, no están en el camino, en el sendero correcto, no están donde deberían de estar caminando, donde deberían de estar viviendo su vida, porque cayeron en la trampa. Han sido enredados, han sido amarrados con un lazo, con una trampa que les tendió el enemigo. Y quiero hablar de eso, de los descarriados. Quiero empezar en Primera de Reyes 11:1. Primera de Reyes 11:1. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, descarriaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Primer lazo, las mujeres extranjeras. Dios había dicho que no se juntaran con las mujeres extranjeras, porque iban a traer lazo, porque Dios, aconsejándoles, les dio un mandamiento acerca de la idolatría, de que no consultaran otros dioses, ni que se juntaran con mujeres o personas que tenían otros dioses. Eso está en Deuteronomio 7:1. Dice, Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hija, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dice, el mandamiento era claro. Iban a entrar a un pueblo en donde ese pueblo era totalmente idólatra, y por eso Dios los echaba de esa nación que les estaba dando a Israel ahora. Porque el país de Israel, en donde está Israel ahora, no era el país de Israel, era país de otras naciones. Habían 7 naciones en la jurisdicción de lo que hoy es Israel, no era Israel. Pero
por la maldad que ellos estaban haciendo en ese lugar, Dios los expulsó. Y le dijo al pueblo de Israel, cuida de no hacer lo que hacen ellos. Porque por lo que hacen ellos es que yo los estoy expulsando de la tierra. Entonces cuídate de no hacer lo mismo, no sea que a ti también te expulse. Porque mía es la tierra y mía es su plenitud. Y ellos contaminaron la tierra. Entonces, cuando les está dando esta directriz, él dice, cuando entren ahí, elimina a toda esa gente. Y no hagas alianza, no des a tu hijo a las hijas de ellas, ni tomes de ellas hijas para emparentarla a tu hijo. Dice, porque desviarán tu corazón. Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Primer lazo en el camino, en los senderos de la vida, son las mujeres extranjeras. Las mujeres extranjeras, entiéndase, no es que son mujeres de otro país, sobre todo aquí en Estados Unidos, que hay multitud de cultura, no se refiere a eso. No es que entonces me voy a casar con una americana. No se refiere a eso. Se está hablando a personas que no conocen de Dios. Y esto pasa, yo tomo el versículo para tomar el punto de las mujeres extranjeras, pero que desvían a los hombres, pero pasa al revés. Mujeres que son desviadas por hombres. Entonces el primer lazo son las mujeres extranjeras. Si hay algo que hace desviar el corazón de un hombre, es cuando está enamorado, hermano. Pero el problema no es estar enamorado, es que se enamore de la persona incorrecta. Se enamore de alguien que no es cristiano, que no es piadoso, que no tiene el amor de Dios, que no tiene la fe de Cristo. Entonces cuando alguien se enamora de un extranjero, de un inconverso, de alguien que no tiene a Dios como Dios, sino que tiene muchos dioses en su corazón, dice que esas mujeres inconversas o esos hombres inconversos desviarán su corazón de en pos de Dios e irán en pos de otros dioses. Porque mire lo que le pasó a Salomón, con todo y que era el hombre más sabio en la tierra. Las mujeres lo desviaron. O sea que quiere decir que una mujer inconversa tiene la capacidad de desviar hasta los más sabios. O sea que esto no es de que no se preocupe, pastor, que yo sé lo que estoy haciendo. No, usted no sabe. Usted no sabe que usted está jugando con un lazo y usted se lo pone en el cuello jugando que es un decoro, un adorno, y usted está jugando y se lo pone y se lo quita. Pero una vez que está enamorado, inclinan el corazón. Es que cuando habla de inclinar el corazón en pos de otros dioses, es que en el corazón ya no está Dios, están otros dioses. El corazón es lo que más debe de cuidar el cristiano, y cuando el corazón no está recto delante de Dios y está inclinado hacia otros dioses, pues su voluntad y sus decisiones también están afectadas. Dice el versículo 3 de Primera de Reyes 11, y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Sus mujeres descarriaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El problema de Salomón es que él era muy enamorado. Salomón era muy coqueto.
le gustaba enamorar, era un Casanova, era un Don Juan, tenía una flor en su oreja para toda cada mujer bonita, le regalaba una flor, era muy enamorado. Y llegó a tener 1000 mujeres y dice que las mujeres desviaron su corazón. Mire el poder que tienen las mujeres. Y claro, esto pasa al revés, pero estoy tomando el punto de la mujer, de esa persona inconversa. Las mujeres inconversas, extranjeras, son tal, que en una ocasión, en Números, el pueblo estaba agradando a Dios y Dios estaba agradado con el pueblo. Y era un amor entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo que era que el amor florecía y la benevolencia de Dios para con el pueblo estaba latente. Hubo un rey que le dijo a Balaam: maldice el pueblo. Y Balaam le dijo: no, es que no puedo, es que el pueblo está agradando a Dios, el pueblo está sirviendo a Dios y Dios está agradado con ellos y Dios los tiene protegidos, los tiene cubiertos y no puedo maldecirlos. Pero Balaam le dio un consejo y le dijo: pero te voy a dar un consejo. Ya que no hay ninguna maldición, ningún agüero, ningún hechizo que pueda penetrar el pueblo, porque el pueblo está guardado por Dios, te voy a dar un consejo. Manda mujeres de las moabitas que se inmiscuyan entre el pueblo, y el pueblo va a caer con ellas, y los hombres y los sacerdotes fornicarán con ellas, y entonces podremos hacerles daño. Mira el consejo, hermano. Quiere decir que uno de los lazos con los que el enemigo quiere descarriar el corazón de las personas que están en el camino correcto es mandándoles una mujer extranjera, un hombre extranjero, un inconverso o inconversa, que su misión no es enamorarse y formar una familia, sino que el trasfondo detrás es desviar el corazón de los justos, de los justas, para que ya no sigan a Dios. Ese es uno de los lazos. ¿Cuántas personas se han ido de las iglesias por culpa de un lazo de este tipo? Por una mujer o por un hombre inconverso, o cualquier cosa relacionado. ¿Cuántos hombres se han ido de las iglesias por un desamor? Porque una mujer, porque no fueron correspondidos, o porque fueron engañados, o porque se enamoraron y la mujer los engañó, los traicionó, y aquel amor no logró hacer, y por su herida en su corazón se alejaron de los caminos por culpa de una mujer. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, cuántos jóvenes, cuántas jóvenes están descarriados del camino por culpa de un mal amor? Porque se enamoraron de una persona que no era la correcta. Y ahora ya no creen en el amor, ya no creen en el matrimonio, ya no creen en las mujeres, y las mujeres que fueron lastimadas ya no creen en los hombres, y se alejaron de Dios, y se alejaron de los caminos, cayeron en un lazo. Han sido atrapados por un lazo que les puso el enemigo. Note, fíjese bien de que el inconverso o esa inconversa es un lazo que el enemigo quiere desviar, descarriar el corazón de los justos. ¿Cuántas mujeres también se han descarriado del camino y se han ido en pos de un hombre inconverso? Porque mire lo que pasa, que cuando dice Deuteronomio que cuando encuentres un profeta, dice, y que todo lo que te diga ese profeta se cumpla. Dice, pero después te dice, ven y sirvamos a otros dioses, no lo oigas.
ese no es profeta de verdad. Ese profeta está probando tu corazón para ver si sirves al Dios verdadero o a otros dioses. Quiere decirle que si hay una persona, ahí habla de un profeta, pero quiero aplicarlo a una persona que va a la iglesia y que le dice, mira, sierva de Dios, casémonos. Pero dice que al final le dice, pero sirvamos a otros dioses. Dice, no, no lo hagas. Es que mire, por eso, hermano, antes de enamorarse hay que orar. Porque el hombre enamorado no ora, ya está enamorado. No, si usted le dice una cosa, no conviene, y ahí uno dice, no, este no es de Dios. Y sigue en pos de ese lazo porque ya se fue atrapado. Entonces, un lazo fuerte que ha hecho caer a miles de hombres, incluso hombres sabios como Salomón, incluso todo un pueblo consagrado como lo estaba el pueblo de Israel en el libro de Números. Las mujeres los hicieron caer y Dios se enojó. Entonces, ese tipo de personas han sido víctimas de un lazo de un enemigo. Su corazón ha sido descarriado por culpa de un lazo llamado una mujer inconversa o un hombre inconverso. Y es que el casarse con un inconverso nunca ha sido un método de evangelizar. Porque hay quienes que dicen, no pastor, yo la voy a llevar a la iglesia para que se convierta. Pero el casarse con una inconversa nunca ha sido un método de evangelizar. El contrario, está prohibido. Entonces el primer lazo, el lazo que hizo desviar a Salomón, fueron las mujeres inconversas, las mujeres extranjeras. De hecho, las mujeres hicieron caer ángeles. Que Satanás les dijo que dice la escritura que hacía mercader de las almas y de cuerpos y les ofreció carne extraña, y dice que los ángeles, lo que hoy son demonios, espíritus inmundos, eran ángeles buenos, creados por Dios para servir a Dios, y fueron en pos de carne extraña. Y fornicaron los hijos de Dios con las hijas de los dioses, y caeron, dejaron su naturaleza y fueron en contra de su naturaleza e hicieron caer ángeles de Dios. Las mujeres. Es que la mujer tiene un poder de seducción, hermano, que a quien quiere hacer caer lo logra. Bueno, las mujeres inconversas, porque gracias a Dios las siervas de Cristo son piadosas y temerosas de Dios, pero las inconversas, dice que la mujer extranjera, la mujer extraña, dice que se sienta en las esquinas esperando a ver pasar un joven. Y dice que cuando ve pasar un joven por las plazas, dice que se le acerca y lo seduce. Y dice que lo seduce de manera que lo engaña y lo lleva a su aposento y fornica con él. O sea que las mujeres extrañas andan seduciendo a los hombres justos. Y también sucede al revés. Los hombres extraños andan seduciendo a las siervas de Dios. Entonces, si no se conoce que es un plan del enemigo el desviar el corazón, se cae en el lazo, como cayó Salomón, como cayó el pueblo de Israel con las mujeres moabitas. Y hubo una gran mortandad por aquel pecado, se contaminó el pueblo, se contaminaron los sacerdotes, y fue una gran destrucción por culpa de un lazo llamado una mujer extranjera. Se enamoraron los sacerdotes de la mujer incorrecta. El impío, dice, me tendió trampa, me tendió lazos, pero yo no me descarrié, dijo David. Entonces,
un lazo grande que ha hecho caer muchos a lo largo de la historia cristiana han sido las mujeres. Bueno, las mujeres inconversas, porque yo sé que hay siervas de Dios que son piadosas. Primera de Timoteo 1:3. Estamos viendo lazos que descarrían. Primera Timoteo 1:3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Otro lazo que hace descarriar a los que están por el camino correcto es la falsa doctrina. Le dice Pablo a Timoteo: yo te rogué que te quedases en Éfeso, para que les ayudes a los que están en Éfeso a que no enseñan diferente doctrina, ni que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Dice que acarrean disputas más que edificación, que es por fe. Así que te lo encargo. Entonces, el propósito de este mandamiento que te estoy dando es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe que no es una fe fingida, que es una fe genuina. Entonces te encargo que les enseñes, que le mandes que no enseñen diferente doctrina, que no enseñen falsa doctrina y que no presten atención a fábulas. Dice, porque haciendo algunos se desviaron, se descarriaron, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Ya está sabido por todos que a estas alturas ya sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que hay falsos maestros que van a tratar de meterse en las iglesias para enseñar falsa doctrina. Son falsos maestros y son falsas doctrinas. Pero cuando se tiene a otro maestro que no tiene la intención de edificar, sino de traer conflicto, traer colisión, ya se sabe de que el corazón de ese maestro no está correcto delante de Dios. Tal vez se ha ensoberbecido y cree que es dueño de la verdad y quiere adoctrinar a otras personas en su falsa doctrina. Entonces, un lazo que hace desviar a las personas es la falsa doctrina. Sobre todo en un tiempo como el de ahora, en el que en las redes, en internet, YouTube, Google, Facebook, todas esas plataformas son una plataforma, valga la redundancia, para predicar. Lo malo es que no todo lo que se predica es correcto. Y cuando se escucha a alguien que predica lo que no está de acorde a las escrituras, ni al propósito, ni al corazón de Dios, esas falsas doctrinas tienden a desviar, a descarriar a las personas que ya están en el camino correcto. Y de repente llegan con preguntas a la iglesia, preguntas raras.
¿Y por qué no se hace esto si a mí me dijeron que no era así? Pero en otras iglesias lo hacen diferente. Pero yo vi en Google, en YouTube, en Facebook que no era así, era cosa. Y empiezan a pensar diferente porque fueron adoctrinados, fueron enseñados por un falso maestro que enseña una falsa doctrina. La falsa doctrina tiene el poder de descarriar a los que tienen la sana doctrina. Leamos 2 Timoteo 2:14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea que los que contienden está trayendo perdición a lo que escucha. O sea que el obrero aprobado no contiende, edifica. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. O sea que dentro del pueblo habían 2 hermanos que aceptaron a Cristo, se bautizaron, empezaron a servir en la iglesia, empezaron a crecer en la gracia, en la fe, en obras, andaban bien, eran Himeneo y Fileto, los 2 hermanos que habían nacido en la iglesia, pero de repente les dio por escuchar a otros maestros, les dio por seguir a otros profetas en Facebook, les dio por suscribirse a un canal de YouTube, les dio por escuchar a otros maestros y fueron seducidos por otras doctrinas de otras sectas. Porque dice que Himeneo y Fileto dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces ellos escucharon a unos diciendo que la resurrección ya se efectuó. Esos eran los saduceos. Los saduceos decían de que no había resurrección y que no había vida más allá y que el que muere ya se murió y hasta ahí llegó. Entonces esa era la doctrina de los saduceos. Entonces Himeneo y Fileto eran personas que estaban en la iglesia, en la congregación de Pedro, de Pablo, de Timoteo, y que de repente empezó a ver los eventos que tenían los saduceos y decía, y qué bonito evento que tienen. Y empezó a seguir sus redes sociales y empezó a seguir un profeta de los saduceos y empezó a seguir a un maestro, un pastor virtual de los saduceos y le empezó a enseñar cosas diciendo de que la resurrección ya se había efectuado y ellos dijeron, pues es verdad, la resurrección ya se efectuó y ¿qué hacemos nosotros aquí? Y empezaron a traer disensión en el pueblo y empezaron a decirle a los demás hermanos, ¿sabías que la resurrección ya no existe? ¿Sabías de que ya la resurrección ya pasó y de que ya a nosotros ya no nos toca nada? Como hay una secta de los testigos de Jehová que dicen de que solo 144,000 van a resucitar y que ya lo hicieron. Y que ya no hay más nada para nosotros. La doctrina de los saduceos los engañó, los enredó con un lazo y se desviaron, se descarriaron de la verdad. Y dice Pablo a Timoteo, evita ese tipo de personas, evita hablar ese tipo de personas, evita de contender, porque el obrero aprobado no contiende, edifica. Y diles a la congregación que eviten profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la verdad.
y su palabra carcomerá como gangrena. Mire el poder de la falsa doctrina, que come como gangrena. Esa es la levadura en el pan. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron, se descarriaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, no solo fueron trastornados ellos, sino que ahora ellos trastornan la fe de otros. ¿Por qué? Porque fueron engañados en el lazo de la falsa doctrina. Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Dice el apóstol Pablo: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Cuando dice, lo voy a leer en otra versión, en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice: Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo. No prestes atención a los que dicen, no prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Dice, no prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo. O sea que hay personas que no creen en Cristo y son maestros. Y dice, ni a los que critican nuestras enseñanzas. O sea, son maestros que no creen en Cristo y critican nuestras enseñanzas de los que sí creemos en Cristo. Y ellos, los que no creen en Cristo, que son maestros y que critican nuestras enseñanzas, ellos afirman que ellos tienen la verdad. Dice, no prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. ¿Cuántas jóvenes cristianos que creen en Cristo van a la universidad y se topan con maestros que no creen en Cristo y enseñan de religión? Porque hay maestros que tienen un PH en divinidad, pero no creen en Cristo. Es absurdo que alguien que no crea en Dios, que no crea en Cristo, enseñe acerca de la religión. Es increíble cómo hay personas ahora que sí creen en Cristo y escuchan a personas que no creen a Cristo. ¿Cuántos rabinos hay enseñando allá afuera que no creen en Cristo y enseñan las Escrituras? ¿Y no creen en Cristo? ¿Y nos critican a nosotros, nuestras enseñanzas, a los que sí creemos en Cristo? Y son maestros. Y me temo que hay muchos de los que sí creen en Cristo que están escuchando a esos que no creen en Cristo. Porque la enseñanza de ellos no es cristocéntrica, no es cristiana, porque no creen en Cristo. Para ellos Jesús no es el Mesías. Jesús no es el Cristo. Y por recibir esa enseñanza que no es cristocéntrica, se han desviado de la fe. Por falsos maestros, por maestros que no son cristianos. Y dice, por hacerles caso,
Versículo 21. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Y de repente ya no le llaman Dios, le llaman Hashem. Y de repente ya no le llaman Padre, le llaman Yahweh. ¿Sabe que una de las revelaciones que trajo Jesús es que Dios era nuestro Padre? Porque Jesús dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro. Por eso los fariseos le decían, pero tú cómo siendo un hombre te haces Dios, llamando a Dios Padre. Porque los fariseos no creían que Dios era Padre. Para ellos Dios era un ser lejano. Pero Jesús trajo la revelación y le dijo, no, Dios es nuestro Padre. Dios es mi Padre y Dios es Padre de vosotros, porque los ha adoptado como a hijos por el sacrificio en la cruz. Entonces esas personas que no creen en Cristo no enseñan de Dios como Padre, no enseñan de Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, y esa enseñanza está recorriendo las redes, y me temo que ese lazo ya ha enredado a algunos y se han desviado de la verdad. Hay muchos lazos para descarriar, para desviar el corazón de los que sí están en el camino correcto. Y me temo que algunos ya fueron enredados. Salmos 14:1. Dice Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron, todos se descarriaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabe qué descarría al hombre? Las malas obras. Y es que las malas obras no empiezan malas obras, empiezan siendo pequeñas libertades que el cristiano se da. De repente empieza a ver cosas en televisión que antes no veía. Empieza a ver contenido R que antes no veía. Empieza a hacer cosas que antes no hacía, y de poco a poco de hacer pequeñas cosas malas, hacen, dice aquí con el versículo 1, obras abominables. Dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y empiezan a hacer lo malo y de repente están tan lejos de la justicia, tan lejos de la verdad, tan lejos de Dios, que ya no encuentran el camino de regreso y se desviaron por hacer lo malo. Sepa, mi querido hermano, mi querida hermana, de que si usted ya está haciendo cosas malas, ese es un indicio de que se están corrompiendo y tienen el peligro de descarriarse, de desviarse. Porque sabe que es una oveja descarriada. Una oveja descarriada es una oveja que no encuentra el camino de regreso. Porque no es que la oveja salió a paseo. Una oveja se sale del redil, está a unos cuantos pasos de la puerta, pero unos cuantos pasos para atrás ya está en el redil. Pero se toma el riesgo de perderse porque la oveja es medio tonta, es un poco necia, no es sabia, no tiene sus cualidades, no es la
astucia y la inteligencia como otras cualidades de otros animales. Entonces lo que no sabe la oveja es que unos cuantos pasos fuera del redil la pueden descarriar por completo y después no encuentran el camino de regreso. Tienen que irlas a traer. El pastor de las ovejas tiene que ir a por ellas porque no encuentran el camino de regreso. En busca de ese camino de regreso tropiezan con otras piedras, con otros árboles, caen en hoyos cenagosos y el pastor tiene que ir a traerlos porque no pueden regresar por sí mismas. Eso es alguien descarriado. Alguien que no puede regresar. En una ocasión me encontré con un hombre, necesitaba un trabajador y me paré en una de esas paradas en donde hay gente esperando trabajo y le dije a uno, súbase, vámonos. Y lo que andamos trabajando durante el día, como pude, busqué una oportunidad para hablarle de Dios y le empecé a hablar de Dios. Y resulta que él era un cristiano, era un líder en su iglesia, pero andaba descarriado. No le diré las razones por las que se descarrió, pero lo que sí le diré es que yo le dije, busque a sus pastores. No le estoy diciendo que se venga a mi iglesia, busque la suya. Yo conozco la iglesia porque era de la misma ciudad donde yo vivo. Le digo, yo ya sé qué iglesia es. Le dije, pues vaya ahí. Regrese de nuevo y hable con sus pastores. Parece que estaba herido con su pastor. Y le dice, regrese y restáurese y vuelva a servir y restaure su vida y vuelva a servirle a Dios. Me dijo, sí, yo cuando quiera yo regreso. Le digo, cuando quiera, pero no, todavía no ha regresado. Sí, pero cuando quiera yo un domingo me levanto y voy para la iglesia. Le dije, le aseguro que usted no va a ir el domingo. Me dice, sí, yo voy. Entre la plática, él me estaba diciendo de que él no es que está descarriado. Él ha dejado de ir un poco, pero que él cuando quiere va. Yo le dije, no, usted sí está descarriado, porque si no va es porque ya está descarriado. Y él me decía, no, yo cuando quiera yo regreso. Le dije, bueno, yo espero en Dios que regrese. Terminamos la jornada, no lo volví a ver. Como a un mes y medio me lo volví a encontrar. Véngase, vamos a trabajar de nuevo. Me lo encontré y le dije, y dígame, y regresó. Me dice, no. Le dije, ahí está. ¿Y no que usted regresa cuando quiere? La oveja que está descarriada no conoce el camino de regreso. Hay que irlo a traer. Si el pastor no se lo pone en sus hombros, no lo encuentra. Ese es el peligro de una oveja descarriada. Que no puede darse el lujo de decir, sí, yo salgo del redil, pero cuando quiera regreso. Pero cuando me aburra estoy de vuelta. No puede regresar. Porque por eso es que anda descarriada. No es que anda dando un paseo. Anda descarriada. Necesita que la vayan a traer. Entonces ha caído en el lazo y ha sido desviado su corazón y ha sido descarriada del camino correcto. El salmista David conocía todo eso y dice que el enemigo me ha tendido lazo, pero yo no he caído en ninguno de esos. El enemigo ha tratado de atraparme, pero yo me he librado. Lazos de un descarriado. ¿Sabe? Si usted conoce a alguien que ya está atrapado, le tengo una noticia. O si usted tal vez que ya está descarriado, que ya no se congrega, que ya no tiene un redil, que ha sido engañado, que ha sido
enlazado, que cayó en la trampa del enemigo y no tiene una congregación, no tiene un pastor, no tiene un redil, déjeme decirle algo. Dice que el pastor deja las 99 en un lugar seguro y va a buscar la descarriada, su oveja descarriada. Si hay una esperanza para los descarriados, es que Dios es un buen pastor y que se juega su prestigio. Un buen pastor es como David, que decía, de mis ovejas ninguna pereció. Y si un lobo o un oso se llevaba una oveja, yo lo perseguía y arrebataba la oveja de su boca y le quebraba la boca y arrebataba la oveja viva y la llevaba de regreso. Pero una oveja mía no era víctima de los lobos, ni de los osos, ni de los leones. Si tenía que fajarme con un león, lo hacía, pero mis ovejas no sufrían ningún daño. Y ese es el prestigio que tiene un pastor, que ninguna de sus ovejas se pierden. ¿Y sabe qué dijo Jesús? El buen pastor de las ovejas: Padre, de las que me diste, ninguna se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumplan las escrituras. Pero de las ovejas que me diste, ninguna se perdió. Si usted es oveja, mi amado hermano, mi amada hermana, sepa de que en algún momento Dios está con usted, Dios lo va a ir a traer, y quién sabe, este es el mensaje que Dios está enviándole para ayudarlo a regresar a los caminos de Dios. Porque si Dios no pone esa voluntad en usted, usted por su cuenta no regresará, porque está descarriado. Usted no anda de paseo, de vacaciones, no existen vacaciones, anda descarriado. Me tendieron lazo los impíos, pero yo no caí, no fui atrapado. Pero me temo que hay muchos atrapados en los lazos. Y Dios le dice: ven. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he predicado tu buena palabra. Mira, Dios, a todas aquellas tus ovejas que han sido atrapadas por un lazo del enemigo. Oh Dios, que en su corazón tienen una herida de un mal amor, tienen una falsa doctrina en su cabeza que desvió su corazón. Oh Dios, por amor a ti mismo, trae de regreso, Dios, a todas aquellas ovejas que andan descarriadas, que andan fuera del redil y son expensas, están expuestas a las fieras del campo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, conforme a tu misericordia, porque tú eres un Dios misericordioso, que tú no te enojas, Dios, tú eres lento para la ira y presto para hacer misericordia. Conforme a tu misericordia, Dios, atráelos con lazos de amor, porque los lazos tuyos son lazos de amor. Tú tienes todos en el redil por amor, y todos los que estamos en el redil es por amor, no es por obligación, ni por beneficio, ni por miedo, es por amor. Estamos por amor a ti, porque tus lazos son de amor. Mira, Dios, a todo aquel que esté descarriado, lejos del redil, atráelo de nuevo. Atráelo, Dios, y sana sus heridas en su corazón, para que puedan ser restaurados y puedan ser instaurados de nuevo en el redil. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Dios, que tú eres el buen pastor de las ovejas. Atráelos, Dios. Que puedas decir como Jesús: ninguna se perdió. Te damos gracias, Dios, por tu buena palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.
Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos